Voy a compartir la pantalla para comenzar la clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Un concepto que es el alquiler o el derecho de uso, ¿sí? Ya sea de un bien o de algo intangible, depende, ¿sí? Puede ser de un bien, puede ser un inmueble o de algo intangible. ¿Qué concepto entra acá? Como dice la Filmina, es la posibilidad de poder usar, ¿sí? El derecho de uso, o sea, cuando uno, ¿sí? Realiza un contrato. Acá hay dos partes, por empezar hay dos partes. Propietario, ¿sí? Está el propietario inquilino, locador, locatario, ¿sí? Entonces, esas dos partes nosotros podemos ubicarnos en las dos partes para realizar la registración contable. Depende de dónde, de qué punto de vista lo veamos. Si desde el punto de vista del propietario o inquilino, locador o locatario, ¿sí? Propietario, sinónimo de locador, locatario, sinónimo de inquilino. ¿Qué podemos alquilar? Un bien mueble, un bien inmueble, ¿sí? O también, como dice el punto B, algún intangible que, como pueden ser las regalías o licencia, ¿sí? Que podamos hacer por el uso de la marca. A ver, ustedes cuando ven distintas marcas, sobre todo en los lugares comerciales, en los centros comerciales, no es que se instale la matriz de esa, la empresa principal, no, se constituye una sociedad y esa sociedad lo que dice es paga la franquicia, un alquiler por el uso de la marca, ¿sí? A ver, ejemplo, McDonald's, bueno, sobre todo se da mucho en la parte de restaurante, sobre todo en los centros comerciales, o también en la parte de ropa, ¿sí? Uno lo que hace es instalar, pero no es que, a ver, yo quiero empezar a vender Adidas. No es que venga Adidas, la empresa Adidas, Sociedad Anónima, a instalarse, no. Se arma una sociedad, lo que uno hace es tener exclusividad al pagar un monto, una regalía, ¿sí? Para hacer el uso de la exclusividad de la venta de esa marca. Quiero que hay que tener en cuenta acá que así como hay, acá lo dice que se puede comprar, también se puede vender, pues se puede ver desde el punto de vista del locador o del locatario o del punto de vista del propietario o del punto de vista del inquilino. Es decir, que depende de dónde nosotros nos paremos, vamos a hacer la registración contable. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Y tenemos que indicar cuál es el hecho generador que tenemos que analizar para saber si es ingreso o es gasto. ¿Por qué digo ingreso o gasto? Va a ser un ingreso para el propietario y va a ser un gasto para el inquilino. Va a ser un ingreso para el locador, va a ser un gasto para el locatario. ¿Sí? Depende a dónde, ¿sí? Con quién o en qué situación estemos para saber cómo lo vamos a registrar. Entonces, el hecho generador es el uso, ¿sí? La posibilidad de usar, de utilizar ese bien que genera el alquiler. Si nosotros empezamos a ver lo que vimos la vez pasada, registración inmediata, registración diferida, devengamiento inmediato, devengamiento diferido, el alquiler es un concepto donde el devengamiento es en forma inmediata. Es lo que nosotros venimos diciendo, a ver, el devengamiento del alquiler, si se va generando, ese hecho generador, se va generando a medida que va transcurriendo el tiempo. Si yo alquilo un bien mueble o un bien inmueble, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va generando el ingreso para el locador o un gasto para el locatario. Es decir, un ingreso para el propietario o un gasto para el inquilino, ¿sí? Día a día se va generando ese devengamiento. Ahora, ¿qué pasa? Es lo que decíamos la vez pasada. Hacer un asiento en forma proporcional del devengamiento día a día es muy engorroso desde el punto de vista contable. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos y registramos el devengamiento, ¿sí? Lo registramos, por eso decimos, es una registración diferida, lo registramos todo de una sola vez al finalizar el mes. No, lo que estamos haciendo es
registrando el devengamiento al finalizar el mes. Pero no significa que se devengó el último día del mes, no. Se fue devengando a medida que fue transcurriendo los días del mes, ¿sí? Por el alquiler que estamos haciendo uso de ese bien, tanto un bien mueble o un bien inmueble. Ante esa situación, se puede dar tres situaciones. Que la fecha del vencimiento, ¿sí?, para pagar o para cobrar el alquiler coincide o es el último día del mes. Es decir, a ver, yo tengo que pagar el alquiler, por ejemplo, el 31 de octubre. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La fecha de vencimiento del alquiler coincide con la fecha al momento que tenemos que pagar o cobrar ese alquiler. Esta situación es la situación más sencilla para la registración contable. Ya vamos a ir desglosando a medida que vayamos viendo los ejemplos. La otra alternativa es cobrar, que es lo que generalmente se da, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Cobrar por adelanto del alquiler. Entonces, si nosotros cobramos algo por adelantado, eso que estamos cobrando por adelantado le da el derecho a ese tercero a usar el alquiler durante ese mes. Con lo cual, cuando se vaya devengando el alquiler, recién podemos decir que va a haber un ingreso o un gasto, dependiendo si es el locador o si es el locatario. Va a depender, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, cuando nosotros recibamos el importe, cuando cobremos el importe o paguemos el importe equivalente al alquiler, todavía no es un ingreso o un gasto. ¿Por qué? Porque todavía no se devengó, todavía no transcurrió el tiempo, ¿sí? Una vez que transcurra el tiempo, recién ahí se ha devengado ese alquiler. La otra situación, ¿cuál es? Que la fecha para cobrar o pagar el alquiler es posterior al finalizar el mes, ¿sí? Es posterior al finalizar el mes. ¿Qué significa esto? Se devengó el alquiler, pero todavía, ¿sí?, el vencimiento es, por ejemplo, el 5 de noviembre. Se devengó el alquiler el 31 de octubre, registramos el devengamiento el 31 de octubre, porque el alquiler, como dije hace rato, se fue devengando a medida que fue transcurriendo el tiempo. Entonces, el 31 de octubre hacemos un asiento de devengamiento, pero todavía no lo cobramos. Lo vamos a cobrar, por ejemplo, el 5 de noviembre. Es decir, que ahí, ¿sí?, si es en el caso, si estamos parados desde el punto de vista del propietario, ahí que vamos a tener un derecho a cobrar y un resultado positivo, ¿sí? Pero recién lo vamos a poder cobrar el 5 de noviembre. Es decir, que es un derecho a cobrar no vencido. Si es del punto de vista del inquilino, vamos a tener un gasto, un resultado negativo, y van a ser un pasivo, ¿no?, que todavía no está vencido, porque ese pasivo va a vencer el 5 de noviembre. ¿Sí? Pregunta, chicos. Pregunta, chicos. No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. La primera situación, la fecha de vencimiento del cobro de alquiler es al finalizar el mes. La fecha de cobro del alquiler, estamos hablando de cobro de alquiler, es al finalizar el mes. Es decir, que el cobro de alquiler se realiza al vencimiento. Entonces, veamos, el cobro de alquiler se realiza al vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que cierra el mes y ahí cobramos. ¿Qué registración contable vamos a hacer? Estamos hablando de cobro de alquiler. ¿Cómo? Activo que aumenta. Sí, y un pasivo Y que disminuye. Ah, no, un activo que activo disminuye. que disminuye. Porque estamos perdiendo el estamos derecho a seguir cobrando. cobrando un alquiler y es al finalizar el mes, al vencimiento. ¿Qué tenemos? Activo que aumenta. Muy bien, ya lo dijeron. ¿Y qué más? ¿Y activo que disminuye? ¿Por qué activo que disminuye? ¿Qué disminuye? ¿El derecho a cobrar?
Ojo, que estamos en la situación, a ver, empezamos con la primera situación, ¿sí? La primera situación tenemos el mes de octubre, ¿sí? Y yo ni registro el derecho a cobrar, porque dice, la fecha de vencimiento del cobro de alquiler es al finalizar el mes. Es decir, que se fueron devengando los alquileres, llegamos al cierre del mes de octubre, le tocamos la puerta al inquilino y le vamos a cobrar. Entonces, en ese momento, acá nació el derecho a cobrar. Y en ese momento estamos cobrando, ¿sí? Activo que aumenta, pero ¿qué se está generando por todo ese alquiler? ¿Qué se está generando? ¿Cómo, profe? ¿Qué se genera? Está bien, hay un activo que aumenta. Bien, hay un activo que aumenta. ¿Cuándo lo estoy cobrando eso? Lo estoy cobrando al finalizar el mes. ¿Sí? Pero ¿por qué lo estoy cobrando? ¿En concepto de qué estoy cobrando? ¿En concepto de qué estoy cobrando? ¿Cuál es el concepto? El concepto de alquiler. Y entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos un activo que aumenta, ¿qué tenemos a la derecha de la ecuación? El devengamiento. El devengamiento, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué sería el devengamiento? ¿Qué sería el devengamiento? Positivo. ¿Cómo? ¿Qué sería? Un resultado positivo, chicos. Vuelvo a decir, a ver, yo tengo acá el mes de octubre, ¿sí? El vencimiento para cobrar, el vencimiento es el 31 del 10. Y acá estoy cobrando, ¿qué estoy cobrando? El alquiler de todo el mes de octubre, ¿sí? Entonces, acá el alquiler se fue devengando. Lo estamos viendo desde el punto de vista del propietario, ¿sí? Lo estamos viendo desde el punto de vista del propietario. Acá el alquiler se fue devengando. Se fue devengando, se fue devengando. No hemos registrado nada. Se fue devengando, se fue devengando. Llegamos al final del mes, nos ponemos contentos porque tenemos algo para cobrar. Entonces, nos pagan, cobramos en efectivo, tenemos un activo que aumenta, pero ¿en concepto de qué? ¿Me lo regalaron? Chicos, No. entonces, ¿en concepto de qué? En concepto de alquiler. Entonces, el alquiler, ¿qué es? En este caso, para el propietario, ¿sí? Para el propietario, es un resultado positivo, ¿sí? Nosotros no hemos registrado ningún derecho a cobrar. Nosotros no hemos registrado ningún derecho a cobrar. Entonces tenemos, ¿cómo haríamos el asiento? Caja, alquileres ganados. ¿Sí? Así de sencillo. Y este asiento, ¿sí? ¿Es permutativo o modificativo? Modificativo. Modificativo. Muy bien. ¿Qué pasa? Porque también puede pasar, a ver, llegamos al vencimiento, pero no cobramos el alquiler. Le vamos, le tocamos la puerta al inquilino, ¿sí? Le tocamos la puerta al inquilino y decimos, che, te vengo a cobrar, y el inquilino me dice, mira, no te lo puedo pagar, cobrame después, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento? ¿Qué variación patrimonial tendríamos? El alquiler se devengó, la única diferencia es que no lo estamos cobrando. ¿Qué variación patrimonial tendríamos? ¿Un resultado negativo? ¿Por no cobrarlo? No confundamos los conceptos. Estamos hablando de cobro. El cobro del alquiler. ¿Comentas? ¿Cómo?
¿Cómo, chicos? Creo que dijeron un pasivo que aumenta, profe. ¿Pero por qué pasivo que aumenta, chicos? Entonces, a ver, no sé cómo aprobaron el primer parcial, entonces, si no estamos entendiendo la variación patrimonial. Activo que disminuye, profe. Sería activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Por qué activo que disminuye? Dice, el cobro del alquiler se realiza posterior al vencimiento. El activo que aumenta para vos, en concepto de qué sería, activo que aumenta, ¿qué aumentaría? ¿Qué activo nace? ¿Qué activo aumenta? Profe, sería igual, porque sigo teniendo el derecho a cobrar. Pero ¿cómo sería? ¿Qué variación y qué efecto? A ver, decime. Activo que aumenta y un resultado positivo. Tal cual, activo Pero- que aumenta y resultado positivo. ¿Y el asiento? ¿Cómo sería el asiento? ¿Cómo serían, chicos? De caja a alquiler por cobrar, podría ser. Puede ser alquiler a cobrar a alquiler a cobrar a Caja. ¿cómo? Alquileres ganados, profe. Alquiler ganado, tal cual. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra situación, chicos? ¿Cuál es la diferencia? Miren, sencillo. Acá se cobró y acá no se cobró. No sé por qué empieza a alimentar pasivo que aumenta. A ver, el alquiler, a ver, vuelvo a decir el concepto del alquiler para que lo entiendan y miren la operación, analicen la operación, que esto es muy común, ¿sí? Por eso tienen que entender. Tengo dos partes. Acá lo estamos analizando desde el punto de vista del dueño, del propietario, para hablarlo más sencillo y no decir locador, locatario, que por ahí se confunden. Acá estamos haciendo la registración desde el punto de vista del dueño, ¿sí? El dueño alquiló un inmueble, por ejemplo, en octubre. El vencimiento, o sea, yo tengo derecho a cobrar el 31 de octubre. Independientemente del derecho a cobrar que tengo del vencimiento, que es el 31 de octubre, el alquiler se va a devengar todos los días del mes de octubre. Cuando llega el cierre de octubre, yo le puedo cobrar al inquilino, porque el vencimiento era, ¿sí?, al cierre de mes. Si tengo la suerte de cobrar, ¿sí?, ¿qué haríamos? Un activo que aumenta como variación patrimonial y un efecto en el patrimonio neto, resultado positivo, es decir, caja alquileres ganados. ¿Cuál es la segunda situación que les estoy mostrando ahí? La diferencia con la primera, que cuando llegó el vencimiento yo no lo pude cobrar, pero gané el alquiler, sí. Al alquiler lo sigo ganando. La diferencia es que acá gané algo, pero no lo cobré. Acá donde empezamos a ver bien el concepto del devengado. ¿Qué significa esto? Que el concepto del devengado no depende si lo hemos cobrado. ¿Sí? Fíjense en que una y otra situación. En las dos situaciones tenemos resultado positivo. Y en las dos situaciones tenemos un activo que aumenta. La única diferencia que tenemos es que en una hemos cobrado, ¿sí?, y en la otra está pendiente de cobrar. Pero en las dos situaciones se ha generado un resultado positivo porque se devengó, transcurrió el tiempo y al transcurrir el tiempo se devengaron esos alquileres del mes de octubre. Por lo tanto, se generó un resultado positivo en ambas situaciones, independientemente que se haya cobrado o no al finalizar el mes. ¿Sí? Por eso es importante entender esto y no inventar. Porque si ustedes me dicen pasivo que aumenta, pasivo que disminuye, se me hace que no estamos entendiendo, ¿sí?, la contabilidad y el concepto del devengamiento.
Entonces, por eso es importante que ustedes me pregunten para que yo les pueda afianzar los conceptos. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Seguro? No me digan no, 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 y después me contestan cualquier cosa. ¿No hay pregunta? ¿No hay pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, acá, a ver, recién vimos el cobro, recién lo vimos desde el punto de vista del propietario. Ahora lo vamos a ver, estamos hablando de pago, lo vamos a ver desde el punto de vista del inquilino. Entonces, dice que al finalizar el mes se paga el alquiler. ¿Qué variaciones patrimoniales y qué efecto en el patrimonio neto vamos a tener? Estamos hablando, estamos viéndolo desde el punto de vista del inquilino. Activo que disminuye y el resultado negativo. Un pasivo que disminuye. A ver, activo que disminuye y resultado negativo o pasivo que disminuye. ¿Por qué activo que disminuye? ¿Por qué activo que disminuye, chicos? Yo decía por el pago, profe. ¿Qué significa el pago? ¿Qué sale? ¿Qué está saliendo? Por ejemplo, Efectivo. puede ser Caja. efectivo. Exactamente, entonces tenemos un resultado negativo y un activo que disminuye. Y el asiento sería alquiler negativo a caja, ¿sí? En ese caso estamos viendo desde el punto de vista del inquilino, ¿sí? ¿Quedó claro esta situación? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué está pasando acá? El alquiler, ¿sí? El alquiler no se paga al vencimiento, ¿sí? Se devengó, pero no se paga al vencimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿qué variación patrimonial tendríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué efecto en el patrimonio neto? Un pasivo que aumenta y ¿Sí? un resultado negativo. Muy bien, un resultado negativo y un pasivo que aumenta. ¿Por qué? Porque al alquiler lo estamos debiendo, no lo hemos pagado todavía. Entonces el asiento sería alquiler negativo, el gasto está tanto acá, ¿sí? En esta situación, tenemos un alquiler negativo, ¿sí? En una y otra situación, en ambas. La diferencia entre una y otra, ¿sí? Tanto acá como acá, en las dos situaciones tenemos un resultado negativo. La diferencia es que en una le hemos pagado, pero esa hay un activo que disminuye, y en otra todavía no hemos pagado, ¿sí? Al vencimiento, por lo cual nace una obligación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Mira, acá tenemos, si ustedes se acuerdan de la definición de gasto, y decíamos que gasto es una disminución de activos o un aumento de pasivos, ¿sí? Originado por la actividad principal de la empresa. Acá está, acá tenemos un gasto y acá tenemos un ejemplo. Tenemos una disminución de activos o un aumento de pasivo. En ambas situaciones me está generando un gasto, un resultado negativo. ¿Sí? Miren cómo podemos ir vinculando los distintos conceptos que fuimos viendo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Seguimos.
Esta es la situación, por eso acá estamos desarrollando las tres situaciones y la estamos desarrollando tanto desde el punto de vista del propietario como desde el punto de vista del inquilino. Por eso quiero que lo analicen y pregunten, chicos, ¿sí? Recién vimos la situación donde, pero yo decía que la situación más sencilla, donde decíamos que el alquiler, ¿sí? El vencimiento del alquiler coincidía con el último día del mes. Acá, en realidad, el alquiler lo cobramos por adelantado. Entonces, se puede dar la situación que se cobre, ¿sí? Que el alquiler se cobra al vencimiento. Acuérdense que el vencimiento es antes de finalizar el mes, es decir, que lo estamos cobrando por adelantado. Si lo estamos cobrando por adelantado, ¿qué variaciones patrimoniales vamos a tener? ¿Y qué efecto de patrimonio vamos a tener si es que lo hay? Y chicos, Un activo que aumenta y un resultado positivo, profe. porque activo que aumente está bien, ¿sí? ¿Por qué un resultado positivo? No, un pasivo que aumenta sería porque... eh, no. Profe, ahí sería de las dos partes. No lo estamos viendo desde el punto de vista del propietario. O sea, estamos viendo desde el punto de vista del propietario. ¿Cómo sería? Activo Estoy que cobrando el aumenta y alquiler activo que por disminuye. adelantado. ¿Cómo sería, chicos? A ver, ejemplo. Yo estoy cobrando el 5 de octubre, el alquiler de octubre. ¿Se devengó el alquiler de octubre? Todavía no. Y entonces, y a mí me lo pagaron. Entonces, ¿cómo sería? Solamente un activo que aumenta. Un activo que aumenta. Y, ¿Y un pasivo que disminuye? a ver, si vos me decís un activo que aumenta, a ver, no ubiquemos en la ecuación, chicos. Un activo que aumenta y un pasivo que disminuye, ¿balancea o no balancea? No me cierra, che. No me está balanceando eso. Entonces, ¿qué tenemos? Un activo que aumenta y un activo que disminuye, profesor. Del punto de vista del propietario. ¿Cómo sería entonces, chicos? Yo no se lo voy a decir, así que ¿cómo trata a las 8 de la noche? Si ustedes no participan, sí, yo ya lo sé, yo quiero que ustedes lo analicen. ¿Cómo sería? Volvemos al concepto del alquiler. El alquiler se devenga a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Si yo cobro un alquiler por adelantado y me lo están pagando, ¿sí? ¿Es un resultado positivo? Yo lo estoy cobrando el 5 de octubre, pero corresponde a todo el mes de octubre. ¿Puedo decir que el 5 de octubre he ganado en concepto de alquiler? No, profe. Y entonces, Es un activo que aumenta
que disminuye. No te escuché nada, por favor, tenés que mejorar el audio. Un activo que aumenta y un activo que disminuye. Pasivo que disminuye. No, activo que disminuye. ¿Por qué activo que disminuye? Porque me están pagando antes de tiempo. No, todavía, discúlpame que no te escucho nada. Si podés mejorar el audio, porque no, lamentablemente, me cuesta escucharte. ¿Qué tendríamos, chicos? No es un resultado positivo. El resultado positivo va a ser cuando transcurra todo el mes de octubre. Entonces, si yo le estoy cobrando algo por adelantado, ¿qué estaría pasando entonces? Estoy cobrando algo por adelantado, me pagaron algo por adelantado. También tengo un activo que aumenta, pero me están pagando algo por adelantado. ¿Qué sería? Un pasivo, chicos. Un pasivo que aumenta. Van a tener que mejorar el estudio porque no lo veo bien para el segundo parcial. Entonces sería caja, alquiler ganado a devengar o alquiler cobrado por adelantado. ¿Sí? Por ahí la mejor cuenta sería alquiler cobrado por adelantado. ¿Sí? ¿Por qué no es alquiler ganado? Porque todavía no ha transcurrido el mes. Cuando transcurre el tiempo, recién ahí se van a devengar los alquileres. ¿Sí? ¿Qué pasa si el alquiler se realiza posterior al vencimiento? También vamos a tener un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. La diferencia es que todavía no entró el efectivo, entonces tenemos un alquiler a cobrar. ¿Sí? Vuelvo a decir, estamos ante la situación que estamos antes del vencimiento. ¿Sí? En la situación antes del vencimiento. En esta situación, ¿sí? Como no lo hemos cobrado, va a ser alquiler a cobrar, alquiler ganado a devengar. Acá sí, yo acá le cambiaría y yo le pondría alquiler cobrado por adelantado, ¿sí? Porque acá sí lo cobro. Y este es una cuenta de pasivo. Este también es una cuenta de pasivo, pero me indica otra situación, porque acá no lo hemos cobrado el alquiler. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? Ninguno, profe. Profe, Sí. el pasivo que aumenta, ¿por qué sería el del primer caso? A ver, ¿por qué sería? Porque yo estoy cobrando por adelantado, ¿sí? ¿Y por qué no es un resultado positivo? ¿Sí? ¿Por qué no es un resultado positivo? Porque ahí es donde yo quiero que entiendan que cuando hablamos del concepto del devengado, ¿sí? Tenemos que buscar cuál es el hecho generador para reconocer como un resultado a un alquiler. El hecho generador para reconocer como un resultado a un alquiler es el que vaya transcurriendo el tiempo, el derecho al uso de ese inmueble. Es decir que si yo estoy cobrando algo por adelantado, lo estoy cobrando el 5 de octubre, él tiene derecho a usarlo durante todo el mes de octubre. Entonces, recién cuando transcurra el mes de octubre, recién ahí yo puedo decir que he ganado el alquiler. Pero mientras no transcurra el tiempo, ¿sí? Del punto de vista del devengamiento, desde la contabilidad, no puedo considerar como un ingreso, ¿sí? El 5 de octubre. No, va a ser un ingreso a medida que vaya transcurriendo el tiempo hasta llegar al 31 de octubre. Por eso decimos que es un pasivo, ¿sí? Por eso decimos que en este caso es un pasivo que aumenta. ¿Por qué? Porque el vencimiento es antes de finalizar el mes. Yo se lo estoy cobrando por adelantado al alquiler. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No. Seguimos con la misma situación. No se olviden que acá
hemos registrado un pasivo, ¿sí? Todavía no hemos devengado el alquiler, hemos registrado un pasivo. Entonces la pregunta siguiente es, cuando llegamos al finalizar el mes, ¿sí? ¿Cuándo debemos registrar el devengamiento del alquiler? Bueno, se lo acabo de decir, cuando llegamos al finalizar el mes. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al finalizar el mes? Vamos a tener un pasivo que disminuye y recién ahí tenemos un resultado positivo. Es decir que el 31 de octubre, ¿sí? El 31 de octubre vamos a registrar ese devengamiento de alquileres. Si bien, vuelvo a decir, los alquileres se van devengando en forma inmediata, ¿sí? Los alquileres se van devengando en forma inmediata, en ese caso, ¿sí? La registración, decimos que es diferida, entonces al finalizar el mes vamos a devengar el alquiler. ¿Cómo sería el asiento? Alquiler ganados a devengar, alquiler ganado. ¿Sí? De ahí tiene el asiento. Recién ahí estamos devengando el alquiler. Distinto de la situación de la primera situación. La primera situación, por eso decía, era más sencilla, porque la fecha del vencimiento coincide con el último día del mes. Pero en este caso no. ¿Sí? En este caso no, que esta situación, la situación que estamos viendo, la segunda situación, era normal. Cobrar el alquiler por adelantado. Entonces, cuando yo cobro un alquiler por adelantado, yo no puedo decir que al cobrar, porque he cobrado el ganado, no. Ese no es el concepto del devengado. En este caso, el concepto del devengamiento para el alquiler, tenemos que identificar el hecho generador. Cuando se va devengando los alquileres a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Seguimos con la situación 2, pero en vez de hablar de cobro de alquiler, estamos hablando de pago de alquiler. ¿Sí? Es decir, que nosotros somos los inquilinos y ahora vamos a pagar el alquiler por adelantado. Es decir, nosotros vamos y pagamos el 5 de octubre el alquiler del mes de octubre. Entonces, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? Pasivo que disminuye. ¿Por qué un pasivo que disminuye? Activo que disminuye. Activo que disminuye y me está faltando la otra parte. El resultado. Resultado positivo. Activo que disminuye y El resultado positivo, profe. no te escucho, discúlpame. Mira, va a ser más conveniente que use el chat porque no te estamos escuchando. ¿Sería el resultado negativo, profe? ¿Por qué resultó negativo? Si no transcurrió el tiempo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando, chicos? Ustedes me dicen que sí están entendiendo y al punto seguido me contestan todo lo contrario. Entonces, quiero que me pregunten, porque si ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del inquilino, y recién me dijeron que sí entendieron, y ahora me lo contestan muy mal, me lo están contestando. Entonces, prefiero que volvamos y entendamos bien, ¿sí? Porque si no, no están entendiendo el concepto. Vuelvo a decir, estoy pagando el alquiler, ¿sí? Estoy pagando el alquiler, le hago una línea de tiempo. Yo lo estoy pagando acá el 5 del 10, ¿sí? Pero el alquiler se va devengando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, acá, yo estoy parado acá el 5 del 10. Y yo tengo que registrar la operación el 5 de 10. ¿Yo puedo decir que el 5 de 10 he perdido todos los alquileres? Profe, ahí sería activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Por qué activo que aumenta? Porque, o sea, se puede quedar hasta que finalice el mes ya que él lo pagó y tiene derecho. Muy bien, exactamente, perfecto, tal cual. ¿Sí? Entonces sería, en vez de poner acá alquiler negativo a devengar, yo utilizaría alquiler pagado por adelantado, ¿sí? Me gusta más esa terminología. Entonces acá sería
Borremos este, sería alquileres pagado por adelantado. Y sería una cuenta de activo, activo que aumenta. Y tenemos un activo que disminuye. Si no es un resultado negativo, porque todavía no ha transcurrido el tiempo. Una vez que transcurre el tiempo, recién ahí va a ser un resultado negativo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. No me digan sí, después contestan cualquier cosa, ¿sí? Después, a ver, la otra situación, que al vencimiento no paguemos el alquiler, ¿sí? Entonces también tenemos un activo que aumenta, ¿sí? Pero en este caso tenemos un pasivo que aumenta. ¿Por qué? Porque nace una obligación. Ojo, todavía no se devengó el alquiler, ¿sí? Entonces tenemos alquiler negativo a devengar a alquiler a pagar. ¿Y por qué? Y porque todavía no hemos pagado el alquiler. Lo estamos debiendo. Acá sí lo habíamos pagado, por eso hacíamos caja y teníamos un activo que disminuye. Acá tenemos un pasivo que aumenta, ¿sí? Pero no lo hemos pagado. Está bien, del punto de vista contractual tampoco nos pueden echar porque no lo hayamos pagado, ¿sí? Ya capaz que posterior al vencimiento lo vamos a pagar. Si capaz de pagarlo el 5, lo pagamos el 10. Y entonces cuando vayamos a pagar el 10, vamos a hacer alquiler a pagar a caja. ¿Sí? El alquiler, ¿cuándo vamos a registrar el devengamiento del alquiler? ¿Cuándo vamos a registrar el devengamiento del alquiler? ¿En qué momento lo vamos a registrar? Chicos, Antes de En el, finalizar el mes. no antes de finalizar el mes, al finalizar el mes. ¿Sí? Entonces, ahí cuando registremos el devengamiento del alquiler, ¿qué asiento vamos a hacer? Teniendo en cuenta lo que hemos registrado acá, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hemos registrado acá, entonces, al finalizar el mes, ¿qué variación patrimonial tenemos y qué efecto en el patrimonio neto tenemos? Estoy hablando del devengamiento del alquiler, del punto de vista del inquilino. Profe, es un activo que disminuye y un resultado negativo. Muy bien. Un activo que disminuye y un resultado negativo. Y el asiento, Profe, sí. una pregunta. En el anterior, si yo pago después del mes, ¿por qué el activo aumenta? Si se supone que ya no tendría, digamos, derecho a quedar. No, por eso, a ver, no es que no tengas derecho a quedarte. El concepto, acuérdate que del punto de vista, ya entramos en una parte jurídica, a uno te pueden desalojar porque al vencimiento no haya pagado, ¿sí? Si bien el vencimiento del 5 vos no lo pagaste, pero bueno, ese asiento se realiza al momento del vencimiento. Puede ser que lo pague al día siguiente, pero vos ese asiento lo tenés que registrar, porque al vencimiento tenés que registrar, ¿sí? Entonces, al vencimiento, si bien no lo pagaste, vos sabés que tenés una obligación. Nace una obligación, tenemos un pasivo que aumenta, ¿sí? Acá, vuelvo acá a esta situación. En este momento, si yo no lo pagué, ¿sí? El 5 de octubre no lo pagué, nace una obligación, pasivo que aumenta. Entonces, me tengo que ir a la contrapartida. ¿La contrapartida qué es? Está bien, están haciendo una obligación, pero esa obligación, ¿por qué nace? Porque tengo el derecho a usar el departamento durante ese mes. Así se lee. ¿Sí? Ah, bien, profe. Sí. O sea, no es que te van a desalojar porque no pagué la fecha de vencimiento. Entonces, bueno, como dijo su compañera, era un resultado negativo y el activo que disminuye y ese sería el asiento. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno.
Espero que ese sí sea con sinceridad. Seguimos. Vamos a la última situación. Se cobra el alquiler posterior al finalizar el mes. ¿Qué significa? Como dije hace rato, el alquiler se cobra el 5 de noviembre, pero corresponde al mes de octubre, es decir, posterior al vencimiento, posterior al devengamiento, no vencimiento, posterior al devengamiento. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo debemos registrar el devengamiento de los alquileres? En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos al cierre del mes? Al cierre del mes. Al cierre del mes se devengó el alquiler, ¿sí? Pero no venció, o sea, lo estamos viendo desde el punto de vista del propietario, ¿sí? El alquiler se devengó durante el mes de octubre, pero tengo que registrar el devengamiento, ¿sí? Ya he ganado, se ha producido un ingreso por esos alquileres, pero no lo puedo cobrar el 31 de octubre, ¿sí? Pero sí lo voy a poder cobrar el 5 de noviembre, pero tengo que reconocer ese resultado en el mes de octubre. Entonces, ¿cómo sería la variación patrimonial y el efecto en el patrimonio neto? Acá es donde entran a ver bien el concepto del devengamiento. Activo que aumenta y resultado positivo. Activo que aumente el resultado positivo. Muy bien. Y sería alquiler a cobrar, alquiler de ganados. Pero ojo, ¿qué significa este alquiler a cobrar? Representa el activo que aumenta. Pero usted va a decir, che, pero no, ¿puedo cobrar? Sí, efectivamente. Al 31 de octubre, ese alquiler a cobrar es un derecho a cobrar no vencido. Es decir, que al 31 de octubre yo no puedo ir a ver al inquilino, tocarle la puerta y decirle, señor, vengo a cobrar. No, yo tengo que esperar, por eso digo que ese concepto de alquiler a cobrar es un derecho no vencido, ¿sí? Es un derecho a cobrar no vencido. ¿Cuándo lo voy a poder cobrar? A la fecha del vencimiento. Recién ahí lo voy a poder cobrar a la fecha de vencimiento. Entonces acá la pregunta es, al momento de ir a cobrar el alquiler, ¿sí? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? El 5 de noviembre, estoy hablando, voy a cobrar el 5 de noviembre el alquiler. ¿Qué variación patrimonial y qué efecto de patrimonio neto podríamos llegar a tener si es que lo hay? ¿Qué creen, chicos? Sería la misma que de arriba porque está en el, o sea, ya Espera, se deben. ¿por qué la misma que arriba? Estamos hablando, arriba hemos registrado al finalizar el mes, el 31 de octubre hicimos alquiler a cobrar, alquiler ganado, porque ahí sí estamos registrando el devengamiento de todo el mes de octubre. ¿Sí? Ahí estamos registrando ese ingreso de alquiler ganado que se fueron devengando durante todo el mes de octubre. Pero, ¿cuándo tenemos derecho a cobrarlo? ¿Cuándo es el vencimiento para cobrarlo? Recién el 5 de noviembre. Entonces, esa situación que está mostrando abajo, la ecuación dinámica, al momento de cobrar el alquiler, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? Al momento de cobrarlo, teniendo en cuenta que el 31 de octubre hemos registrado esto. Esto ya está registrado el 31 de octubre. Ahora tenemos que registrarlo el 5 de noviembre. ¿Sí? Al momento de ya cobrar el alquiler. Pasivo que aumenta, profe. A ver, decime todas las variaciones patrimoniales. Pasivo que aumenta y activo que aumenta. No te escucha. ¿Activo que aumenta y activo que aumenta?
Pasivo que aumenta y activo que aumenta. ¿Por qué pasivo que aumenta? Porque Yo estoy cobrando el alquiler y tengo un pasivo que aumenta. ¿Cómo, profe? ¿Por qué un pasivo que aumenta? Porque él nos paga el alquiler y recién a fin de mes lo tenemos que devengar. ¿Cómo decir? Más fuerte, por favor. Porque él nos está pagando el alquiler y recién a fin de mes lo tenemos que devengar. Es que ya lo hiciste el devengamiento al finalizar el mes. Acá está el devengamiento al finalizar el mes. Ya lo hiciste. Acá está. Ya lo hemos registrado el devengamiento. ¿Sí? Acá estamos registrando ahora. Esto fue el 31 de octubre. Ya está hecho el devengamiento. Ahora estamos cobrando lo que hemos devengado. ¿Cómo sería? Activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Y cómo sería el asiento? Activo que aumenta y activo que disminuye. Bien. ¿Qué activo aumenta? Caja, Caja, muy bien. ¿Y qué activo disminuye? alquileres cobrados sería. A cobrar. Tan difícil, chicos. ¿Lo entienden? Sí, profe. A ver, este asiento es al cierre del mes cuando estamos devengando. ¿Sí? Acá estamos devengando y nace el derecho a cobrar. Es un derecho a cobrar no vencido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vencimiento es el 5 de noviembre. Supongamos que el 5 de noviembre podemos cobrar el alquiler. Entonces tenemos un activo que disminuye, que sería el alquiler a cobrar, y un activo que aumenta por la entrada del efectivo. Pero ¿cuándo hicimos el devengamiento del alquiler? ¿Cuándo hicimos el reconocimiento del devengamiento del alquiler correspondiente al mes de octubre? Lo hicimos el 31 del 10. Ahí registramos el devengamiento del alquiler de todo el mes de octubre. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta que me está representando el ingreso, el resultado positivo? Alquileres ganados. ¿Sí? Yo ya lo gané a los alquileres el 31 de octubre, pero no lo cobré. ¿Cuándo lo estoy cobrando a esos alquileres que he ganado? Lo estoy cobrando el 5 de noviembre, pero yo ya reconocí ese resultado positivo y por lo tanto el derecho a cobrar al finalizar el mes, el 31 de octubre. ¿Sí? Sí, profe. Recién lo vimos desde el punto de vista del propietario. Ahora lo vemos desde el punto de vista del inquilino. ¿Qué pasaría en ese caso desde el punto de vista del inquilino? Es decir, que el vencimiento del alquiler es posterior al finalizar el mes. Pero tenemos que devengar ese alquiler del inmueble que estamos usando nosotros. ¿Cómo sería? Al finalizar el mes. Acá estamos diciendo devengamiento del alquiler. Vuelvo con el ejemplo. Al 31 de octubre. Queremos devengar el alquiler al 31 de octubre. ¿Cómo sería? Activo que disminuye y resultado negativo. ¿Por qué activo que disminuye? ¿Dónde está el activo que disminuye? Profe, ¿ahí no sería activo que aumenta y pasivo que aumenta? ¿Por qué activo que aumenta y pasivo que aumenta? ¿Por qué activo que aumenta? ¿Qué te está aumentando como activo? Yo decía porque todavía no lo había pagado porque hice posterior a finalizar el mes. Entonces pensé que era una obligación que se le hacía. A ver, pero ¿cuál sería? Si una obligación no es un activo. Acordate que estamos al 31 de octubre, ¿sí? ¿Sería un pasivo? ¿Cómo? ¿Sería un pasivo? Únicamente un pasivo que aumenta, que disminuye, ¿qué sería?
Pasivo que aumenta. Y Y con activo disminuye. ¿por qué un activo que disminuye? Ah, no lo ha pagado todavía. No lo pagó, por eso estamos diciendo un pasivo que aumenta. Sí. Y el alquiler como inquilino, yo soy el inquilino ahora, yo estoy haciendo uso del alquiler. Ya se Resultados devengó. negativos. Muy bien, chicos, por favor. Resultado negativo. ¿Y cómo sería el asiento? ¿Qué cuenta utilizaríamos para representar el resultado negativo? Y alquileres a pagar. Para representar el resultado negativo. Alquileres negativos. Para representar el resultado negativo, alquiler negativo, bien, o alquiler perdido. Y para representar el pasivo que aumenta, Alquileres a pagar. bien, alquiler a pagar. Alquiler negativo o alquiler perdido a alquileres a pagar. ¿Sí? Este fue el devengamiento, el reconocimiento del gasto a través de una cuenta de resultado negativo, reconocimiento del gasto, ¿sí? Cuando al cierre del mes, al 31 de octubre, pero todavía no lo hemos pagado, porque ¿cuándo vence? Vence el 5 de noviembre, que venimos trabajando con ese ejemplo. Entonces, este es un alquiler a pagar, pero no vencido. ¿Qué significa? Que todavía no está vencido. Sí, yo sé que se generó un pasivo, pero ese pasivo todavía no venció. ¿Cuándo vence? El 5 de noviembre. ¿Qué pasa cuando el 5 de noviembre pagamos ese alquiler, ¿sí?, que ya habíamos devengado el 31 de octubre? ¿Qué variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto tendríamos si es que lo hay? Activo que disminuye y pasivo que disminuye. Muy bien. Activo que disminuye y pasivo que disminuye. Ahí tiene el asiento. Alquiler a pagar, a caja. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Ninguna? Bueno. Yo creo que hoy lo cansé, en esta horita lo cansé y sé que, porque me di cuenta que no están entendiendo, más creo que hoy no me entendieron nada del concepto del alquiler. Bueno, este es el concepto del devengamiento, ¿sí? Le voy a pedir que refuercen el estudio, porque veo que están confundiendo con la variación patrimonial y el concepto del devengamiento. Entonces, les voy a pedir que refuercen el estudio de eso porque ya hemos empezado, no es que hoy, sino que ya hemos comenzado a ver temas mucho más complejos en relación al primer parcial. Entonces, no se duerman, no se confíen, porque fui estudiante, algunos piensan que, muchas veces pensamos que como el primer parcial me fue bien, ¿sí? Y creo que generalmente después se va haciendo más compleja la materia. Todas las materias generalmente tienen esa situación. Entonces, no se relajen y profundicen los temas que ya vinimos viendo, ¿sí? Para que puedan entender, y el viernes que viene tenemos clase y cualquier consulta que me quieran hacer, me la pueden hacer, ¿sí? Pero me di cuenta con el tema que doy hoy que tienen flojo el concepto de variación patrimonial con el concepto de devengamiento. Entonces, traten de reforzar, ver otra vez el tema de las variaciones patrimoniales y volver a entender el concepto del devengamiento.
y ver esta clase de hoy con el tema del alquiler es un concepto, a ver, el alquiler es algo sencillo, pero es un concepto tan claro para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de devengamiento, teniendo en cuenta los tres conceptos que vimos, ¿sí? Los tres conceptos, no tres conceptos, las tres alternativas que vimos en relación al devengamiento. Entonces, si la ven a la clase esta bien, la vuelven a ver bien a la clase y entender la variación patrimonial con el devengamiento del alquiler, les va a ayudar muchísimo para el resto de la materia. ¿Sí? Bueno, chicos. Profe, Sí, Nicole. Sí, Rocío. ¿podría pasar las filminas hoy día Se la paso para bien. ver ese tema? Bueno, Gracias, profe. de nada. Profe, también la clase del viernes, por favor. Y la filmina de la clase anterior también. ¿Cómo decir? No te escuché. Si podría pasar la clase del viernes, porque Por- no me pude conectar. Bueno, ya se la paso. Y la filmina también, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. ¿Sí? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego.